Quiero empezar tal vez con lo siguiente, con un mensaje de tranquilidad para todos con respecto a la reforma a la salud. Y para eso quisiera darles un poco de contexto. Este proceso comienza por allá en marzo de este año, con lo que algún colega de ustedes llamó la Vuelta a Colombia. La Vuelta a Colombia fueron audiencias públicas por todo el país, conferencias y congresos en todos los auditorios médicos y gremiales. Este proyecto de reforma a la salud, y así lo hicimos de manera deliberada con el presidente, nunca tuvo mensaje de urgencia, porque siempre hemos querido mantener una actitud, dijéramos, dialogante. Yo he hablado en todos esos foros de lo que denominamos en su momento democracia deliberativa. Hemos querido que siempre esto se delibere. Lo he dicho también de mil maneras, que la única manera de crear legitimidad es con ese diálogo social. Y tenemos, dijéramos, la misma actitud hoy en día. Y con respecto a eso yo quisiera decir dos cosas, hablando, dijéramos, de la necesidad de mantener el diálogo. La primera es que en estas 2 o 3 semanas en particular, cuando hemos tenido después de la aprobación del debate en el Senado, un debate ya más intenso en todo el país, hemos encontrado que se han dicho muchas cosas sobre la reforma que no son ciertas. Entonces, un primer mensaje que enfaticé la semana pasada, pero que quiero enfatizar hoy, es hacer claridad sobre algunos de los temas, vuelvo y repito, que se han dicho y que no son ciertos. Y empiezo con esto. Para los pacientes, 2 mensajes importantes, claros, y si se quiere vehementes. El primero, la reforma a la salud, la ley ordinaria de salud que está siendo discutida en este momento, de ninguna manera afecta a la tutela. No puede hacerlo, ni hemos querido hacerlo. Sobre eso tiene que haber claridad absoluta. Una ley ordinaria no puede vulnerar un derecho fundamental. Ese es un primer tema importante. El segundo, también para tranquilidad de los pacientes. Y es, esta ley en ningún momento limita el plan de beneficios, todo lo contrario. Si ustedes miran el artículo 21 en sus diferentes parágrafos, lo que estamos diciendo es que el plan de beneficios se va a ampliar y se va a ampliar de manera sustancial para si, por ejemplo, un paciente de una enfermedad crónica, digamos artritis reumatoidea, que necesita cada mes interponer una tutela para acceder al medicamento, vuelvo y repito, para que este paciente no tenga que hacerlo nunca más con la ampliación del plan de beneficios. Para los estudiantes residentes e internos, que ha habido también una discusión importante en todo el país y otros mitos. Se ha dicho desde hace 2 semanas que nosotros vamos a poner topes a los salarios de los médicos. Una publicación dijo que íbamos a poner un tope de 3,5 millones a los especialistas y 2 millones algo a los médicos generales. Eso es falso. En ningún momento lo planteamos, ni va a ser contemplado, dijéramos, en la reforma. Todo lo contrario. Como resultado de las audiencias públicas, que como ya lo dije, fueron muchas, introdujimos un capítulo de talento humano que no estuvo contemplado en el proyecto original que se presentó en marzo. Ese capítulo fue resultado de las mismas sugerencias de las comunidades médicas. Y allí lo que quisimos hacer fueron 4 cosas que yo quiero, dijéramos, enfatizar de manera clara. La primera, ampliar de manera importante los cupos de las especialidades médicas en el país. Hay un dato que quisiera enfatizar esta tarde que yo creo que vale la pena tener en cuenta. Cuando se hizo una encuesta por allá en el año 2003, el 8% de los colombianos se quejaba de la falta de oportunidad de las citas con los especialistas. Ese porcentaje ha aumentado con el tiempo al 18%. Tenemos en muchas regiones de Colombia un déficit importante, crónico diría yo, de especialistas. Como resultado de estos diagnósticos, de las mismas sugerencias de las comunidades médicas, entonces dijimos vamos a aumentar los cupos de especialistas, vamos si se quiere a traer a la reforma una reivindicación que ha acompañado a la comunidad y a los gremios médicos por mucho tiempo, es que los especialistas no han sido remunerados y por lo tanto la reforma contempla hoy la remuneración a los, no los especialistas, sino los residentes en los hospitales cuando están haciendo las residencias.
Quisimos que las matrículas fueran más bajas y quisimos que los procesos de selección o asignación de cupos fueran más transparentes. Más cupos, matrículas bajas, remuneración y asignación transparente. En ningún momento hablamos de poner topes a los salarios. Yo creo que sobre eso debe haber claridad absoluta. Tampoco hemos hablado de cómo se ha dicho que se van a cerrar los hospitales públicos. Con el Ministerio de Hacienda se está haciendo un trabajo de programa de saneamiento fiscal y financiero porque tenemos una realidad que no podemos esconder, es que tenemos más de 400 hospitales en problemas financieros de diversa magnitud, lo que llamamos riesgo financiero medio y alto. Lo que queremos hacer con ese trabajo y lo que queremos consolidar con la reforma es garantizar la sostenibilidad de los hospitales, en ningún momento cerrarlos. Se ha dicho también equivocadamente entonces que queremos cerrar los hospitales y se ha dicho también que el objetivo es fortalecer las EPS, que lo que vamos a hacer es darles más poder. Si lo que estamos haciendo es, si se quiere, todo lo contrario, quitarles el manejo de los recursos, ponerles mucha mayor inspección, vigilancia y control, decirles algo que no sucede hoy: si ustedes no dan resultados en la población, no van a poder ser viables y no van a poder operar, no van a poder estar por todo el país abriendo filiales de garaje como ocurre hoy en día. Entonces yo quisiera ser enfático, dijéramos, al repetir esos 5 mitos. Ni acabamos con la tutela, ni limitamos el plan de beneficios, todo lo contrario, ni vamos a cerrar los hospitales públicos, todo lo contrario, nuestra intención es fortalecerlos, ni vamos a controlar los salarios de los trabajadores de la salud ni de los médicos, ni vamos a fortalecer las EPS. Lo que queremos es tener muchos mayores controles y enmendar los errores históricos de nuestro sistema de salud. Habiendo dicho eso, yo creo, y el ministro de Hacienda me complementará este tema, que es importante también decir lo siguiente sobre lo que sí hace la reforma. Y yo quisiera volver sobre los 4 ejes principales, para, si se quiere, transmitirle al país no solamente un mensaje de tranquilidad, como dije al comienzo, sino también de urgencia sobre la importancia de la reforma en estos 4 ejes o 4 temas principales. El primero, hasta el cansancio, han repetido en los últimos días los problemas financieros del sistema y por lo tanto la necesidad de que actuemos y que actuemos urgentemente. Por lo tanto, la reforma contempla una serie de instrumentos financieros para, con el Ministerio de Hacienda, poder resolver estos problemas. Muchos de estos problemas no dan espera. El ministro de Hacienda ha sido enfático al respecto, que necesitamos la reforma para afrontar con mayores instrumentos de los que tenemos hoy en día una crisis acuciante, si se quiere. Y ese es un primer eje. El segundo tiene que ver con la necesidad de esa ampliación del plan de beneficios que mencionaba hace un rato, hacerla bien y hacerla con los instrumentos que necesitamos, incluida, por ejemplo, los controles de precios de medicamentos que ya estamos implementando, pero que se necesitan fortalecer normativamente. El tercer eje tiene que ver con los temas de talento humano, incluida la formalización de trabajadores de la salud, que es un mandato de la Corte Constitucional, y que muchos de los hospitales públicos de Colombia que están siendo multados no da espera. Y el cuarto punto tiene que ver con la reorganización o redefinición del sistema, con la concentración de los recursos para tener mucho más control que no existió antes en lo que llamamos Salud Mía, y con la redefinición de fondo de las EPS para crear los gestores de servicios de salud y todos los otros temas, dijéramos, de reorganización del sistema que podemos discutir más adelante. Seguimos abiertos al diálogo. Con el ministro del Interior vamos a tener una reunión mañana con la Comisión Séptima de Cámara para ultimar el cronograma de las audiencias públicas. Y termino mi intervención, dijéramos, con este tema que es importante y ya complementa la ministra de Educación. Desde hace un mes hemos venido reuniéndonos de manera sistemática con los rectores de las universidades, con los decanos, con la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y con la Asociación Colombiana de Universidades, con ASCUN y ASCOFAME, que son los 2 gremios más importantes. Con ellos, antes de que se aprobara la reforma en el Senado, hemos venido discutiendo los asuntos de talento humano. Con ellos hemos compartido desde el comienzo un diagnóstico y unos objetivos generales, que ya los enuncié. Resolver el déficit de especialistas en el país,
si se quiere reducir las matrículas, encontrar las formas para pagarle a los residentes y demás. Con ellos hemos tenido una conversación sobre un artículo que, cabe repetirlo, era polémico, que planteaba la necesidad o por lo menos que planteaba la posibilidad mejor, de que algunos hospitales universitarios avalados por el Ministerio de Educación pudieran titular especialistas. Esta mañana tuvimos una reunión con el mismo grupo, un grupo, dijéramos, de representantes de los rectores y de decanos y los diferentes gremios. Y en esa reunión surgió una alternativa al articulado que tenemos hoy en día y que aprobó el Senado. Una alternativa, como lo va a explicar la ministra de Educación, contempla la creación de unas instituciones, de un consejo, de un sistema nacional de residencias médicas y de un consejo que se va a encargar de cumplir estos objetivos que ya he enunciado. Con base en ese acuerdo, llamémoslo de esta manera, nosotros estaríamos dispuestos de presentarles a los ponentes en Cámara una alternativa de articulado, 3 o 4 artículos que ya tenemos redactados, que harían innecesarios entonces el artículo 52 que contemplaba esa posibilidad de que los hospitales universitarios con mayúscula pudieran graduar especialistas. Podemos entrar en detalles y la ministra ya les explicará en detalle, repito, algunos de los puntos del acuerdo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo quiero expresar que el Ministerio de Educación y todas las universidades e instituciones de educación superior celebramos la decisión que tomó el señor ministro de Salud esta mañana de retirar del proyecto de articulado aquel artículo que preveía que los hospitales universitarios pudieran expedir títulos a nivel de especializaciones médicas, por cuanto ello vulneraba la autonomía del sector educativo de nuestras universidades y por supuesto lo previsto en la Ley 30 del 92. Dicho lo anterior, quiero decirles que hay un total consenso en el sector educativo de que esta reforma es necesaria, especialmente en lo que tiene que ver con formación y fortalecimiento del talento humano. Tenemos que ser capaces en nuestro país de formar ese talento humano, esos profesionales del sector salud que requieren todos los colombianos para poder tener un servicio de salud pronto, eficiente, como se lo merecen cada uno de los ciudadanos. Pues bien, quiero decirles que desde el sector educativo compartimos el diagnóstico que se ha hecho en el sentido de que se requieren más especialistas, especialmente en algunas áreas y para algunas regiones, porque hay una total carencia de ellos. Igualmente compartimos que debemos fortalecer los procesos de articulación entre el sector de salud y el sector de educación, con el propósito de definir las políticas en materia de formación del talento humano, definir las reales necesidades que tiene nuestro país en materia de formación de estos especialistas y en general de todos los profesionales asociados al área de la salud. Compartimos igualmente la necesidad de entrar a revisar el sistema de selección o de admisión de nuevos profesionales que quieran ingresar a hacer una residencia en las distintas universidades. E igualmente consideramos muy importante fortalecer las alianzas entre las instituciones de educación superior y las IPS. Dicho lo anterior, entonces se convino con el señor ministro mirar entonces y estudiar la posibilidad de crear un sistema nacional de residencias médicas con un Consejo Nacional de Residencias Médicas que será un órgano asesor del Gobierno Nacional, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación. Y ese órgano máximo estaría conformado por representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, pero también representantes del sector académico, de las IPS, también por egresados de las diferentes especializaciones, representantes de los estudiantes, para que juntos pudiéramos avanzar en la solución de estos problemas que se han identificado y estas carencias que se han identificado en materia de formación de talento humano para el sector salud. De manera que nuevamente quiero expresar que nos parece de la mayor importancia
la decisión que se tomó esta mañana, que como bien lo dijo el señor Ministro de Salud, con el liderazgo del Ministerio de Educación hemos venido sosteniendo múltiples reuniones entre los representantes del sector educativo con el sector salud para ir encontrando fórmulas y soluciones que permitan en últimas tener el recurso humano, el capital humano más idóneo que requiere nuestro país para prestarle a todos los colombianos el servicio de salud que todos los colombianos necesitan y se merecen. Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos muy satisfechos de estar acá en esta rueda de prensa conjunta. Lo primero es destacar que el propósito del gobierno es acertar, es resolver los problemas de la salud al pueblo colombiano. El propósito del gobierno es atender una situación que lo dicen todas las encuestas, pone a la salud como una de las principales preocupaciones de los colombianos. Y es un esfuerzo en equipo, por eso estamos aquí 4 ministros, es un esfuerzo de gobierno, porque el problema de la salud tiene muchas dimensiones, la propia del señor Ministro de Salud, pero también los temas de la educación de nuestros médicos y nuestros especialistas, están los aspectos financieros y fiscales del sistema y por supuesto también el debate político y participativo de una reforma tan importante. Por eso es un trabajo en equipo de gobierno. Yo tuve la oportunidad de estar este sábado pasado en Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, y visitar el hospital. Y tuve allá un diálogo con las personas que laboran en las tareas propias del sector de la salud, enfermeros y enfermeras, médicos que, digamos, viven en el sector de la salud. Y me encontré con una situación que considero es inaceptable. A las personas que trabajan en el hospital de Puerto Asís, hace 4 meses no se les paga su salario. Y no se les paga su salario porque a su vez las EPS no le han pagado las cuentas que le deben al hospital. Y el hospital no tiene con qué pagar la nómina. Esa situación se repite en muchos municipios y en muchos hospitales de nuestro país. Podríamos decir que los hospitales están en una situación crítica, están atravesando una situación muy compleja, porque precisamente el sistema no está funcionando. Y para resolver el problema es que se requiere esta reforma, para poder asegurar que los hospitales tienen los recursos para atender a los pacientes y para, por supuesto, también pagar todos sus costos, incluyendo la nómina. Se requiere una reforma que asegure el rescate de los hospitales. Se estima que las deudas que tienen las EPS con los hospitales pueden ascender a 2 billones de pesos. Para resolver esa situación se requiere de una reforma que nos dé nuevas herramientas legales para que podamos entrar a intervenir y a darle un alivio, un rescate a los hospitales de Colombia, para dejarlos en condiciones de que puedan absorber un nuevo sistema. Es decir, necesitamos un borrón y cuenta nueva, y para eso se requieren facultades que solo la ley nos puede dar. El saneamiento y rescate de los hospitales de Colombia es urgente y requiere de esta reforma, requiere de esta ley. Y también todos los colombianos sabemos que para acceder a la salud, en muchos casos hoy se tiene que tramitar una tutela. Esta reforma le va a permitir a los colombianos poder tener beneficios en cuanto a tratamientos, en cuanto a medicamentos, sin tener que invocar una tutela. Es decir, sin acudir a los jueces, acudiendo directamente a los médicos, como debe ser. Eso también lo va a permitir esta reforma. Un acceso directo a más beneficios sin tener que ir por la vía de los jueces, simplemente porque son derechos que directamente tiene la población con un plan de beneficios más amplio. Esta es otra gran ganancia para los colombianos.
menos trámites, menos intermediarios, acceso directo a la salud. Pero este es un debate que el gobierno lo ha querido hacer de forma amplia, participativa, no atropellando, no a las carreras. Y así se está conduciendo. Y en ese proceso, por supuesto, ha habido interesados en tergiversar la realidad de lo que es la reforma, en desvirtuarla, en decir cosas que no son ciertas, como lo acaba de mencionar el ministro de Salud, que se le va a poner un techo a la remuneración de los médicos, cosa que es absolutamente falsa. Se están diciendo cosas que no son ciertas para descarrilar la reforma. Lo que el país debe saber es que estamos trabajando con mucha seriedad, con prudencia, con cautela, para resolver problemas estructurales. La crisis hospitalaria que requiere de una reforma radical, que nos dé las herramientas para entrar a darle apoyo a todos los hospitales que están en dificultades. Y nos va a permitir también esta reforma darle a los colombianos un plan de beneficios más amplio que les permita acceder directamente a la salud y no a través de la intermediación de una tutela, sino un beneficio directo que la población lo tiene porque el plan de beneficios así lo establece. De manera que el mensaje es trabajo en equipo, vamos a resolver problemas muy de fondo, estamos buscando las medidas que nos permitan a través de esta reforma realmente atender la estructura del sector de la salud, resolverlo no con paños de agua tibia, sino resolviéndolo generando una nueva estructura que sea sostenible y que le dé al país una nueva perspectiva en la preocupación fundamental que es el acceso a la salud de nuestros compatriotas. Tiene la palabra el doctor Aurelio Iragorri. Muy buenas tardes para todos. Voy a referirme específicamente a 4 puntos. Primero, esta reforma no es improvisada. Su construcción, su diseño se hizo de manera conjunta con todos los actores, no solo del sistema de salud, sino de más de 80 foros que se hicieron a lo largo y ancho del país. Y esa construcción, que duró aproximadamente un año, tuvo debates en el Senado de la República por más de 8 meses. Así que el primer punto es que no es una reforma improvisada, es una reforma estudiada. No habrá seguramente un proyecto de ley perfecto, pero este proyecto se acerca sustancialmente a lo que queremos, que es solucionar los problemas de los colombianos en la atención en salud. Segundo punto, el objetivo de este proyecto es los problemas de salud del pueblo colombiano. No hay un objetivo distinto. No se quieren beneficiar intereses particulares de ninguno de los sectores. No hay un interés distinto al de la atención de todo el pueblo colombiano. Así que un mensaje para la opinión pública es que no se dejen engañar de aquellos que mediante tergiversaciones como las que hemos vivido durante estos días quieren convencer a la gente de que la reforma es una mala reforma. Eso no es cierto. Y el sistema de salud está haciendo crisis en Colombia y necesita de esta reforma para varios temas, como ya lo han mencionado: salvar financieramente a los hospitales, ampliar los niveles de cobertura para que, a diferencia de lo que están diciendo, no todas las atenciones o muchas de ellas tengan que ser por vía de tutela. Al ampliar la cobertura no estamos afectando la tutela, sino que estamos favoreciendo a los colombianos que podrán tener atención en algunas enfermedades que hoy no están incluidas en el plan de salud. Por otro lado está el tema de los especialistas, que ya lo explicó la señora ministra de Educación, y creo que con estos ajustes no habría ningún problema para el desarrollo de ese punto. Y el último es los ajustes a un sistema de salud que hoy, como ya lo vimos, está en crisis. Así que todos los ministros vamos a estar involucrados de manera directa en el trámite de este proyecto. Este no es un proyecto del ministro de Protección Social, sino que es un proyecto que está estructurado para todos los colombianos y el objetivo será el bienestar de todos los colombianos. Así las cosas, en mi relación como ministro del Interior con el Congreso de la República, hemos venido adelantando distintos diálogos en la Cámara de Representantes. Mañana tenemos una reunión, como lo señalaba el señor ministro de Protección Social, con la Comisión Séptima para fijar un cronograma de cómo se van a realizar la serie de audiencias y para que en estos 2 meses de trabajo
a ver hasta dónde podemos llegar en la aprobación del mismo. Estamos seguros que independientemente de las circunstancias, de las presiones, del lobby que se realizó en el Senado de la República, donde salió una reforma mejor incluso a la que entró, donde esos intereses particulares fueron derrotados, que ocurra lo mismo en la Cámara de Representantes y que sea el interés general, el de todos los colombianos. Estamos seguros que así va a ser, el que interpreten los representantes como aquellos puntos, aspectos o artículos que deben ser incluidos en la reforma sin beneficiar de manera específica a un sector en particular. Y así las cosas, el cuarto y último punto es que el Congreso tiene la oportunidad de cerrar con broche de oro el trabajo que ha realizado durante estos años de gobierno, en los que se han aprobado las reformas más importantes de Colombia, no solo en número, 146 de origen gubernamental y un número similar de origen parlamentario, sino en la importancia de su contenido y los cambios estructurales que esas reformas que el Congreso aprobó le permitieron tener hoy al país. Esta será una oportunidad más, como lo digo, para que el Congreso pueda terminar su periodo legislativo con broche de oro. Muchas gracias. Listo, ¿alguna pregunta sobre el tema de la reforma a la salud? Ministro, muy buenas tardes en directo para el Tiempo Televisión. Ministro Mauricio Cárdenas, una de las preocupaciones son las deudas con los hospitales públicos, pero especialmente las deudas que tienen instituciones como Caprecon. ¿Qué respuesta hay para estos hospitales públicos que están esperando que usted como ministro de Hacienda les tire esa tabla de salvación? La respuesta definitiva al problema de los hospitales públicos a los que las EPS les adeudan muchos recursos es la reforma, porque la reforma nos dará las facultades para poder entrar a intervenir, a comprar esa deuda, a darle recursos frescos a los hospitales, a que los administradores de los hospitales puedan dar de baja esas deudas y al mismo tiempo se creen los mecanismos fiscales y presupuestales que permitan dar ese apoyo, porque estamos hablando de cerca de 2 billones de pesos. Si no tenemos las facultades que nos dará esta ley, va a ser muy difícil resolver ese problema, por no decir que va a ser imposible. Necesitamos una ley que realmente cree las herramientas y los instrumentos para que le podamos dar a esta crisis hospitalaria el mismo tratamiento que se le dio a la crisis financiera que se vivió en 1999. Es de esa magnitud el problema. Se requieren leyes y facultades extraordinarias para resolver una circunstancia que también es extraordinaria. Y si no tenemos los hospitales, 0 kilómetros, después de un borrón y cuenta nueva, no vamos a tener un sector de la salud dinámico, en buenas condiciones para atender los nuevos retos. Necesitamos sanear esa situación, necesitamos rescatar a los hospitales y para hacerlo necesitamos la ley. Perfecto. ¿Alguien más? Ministro, esto es un manual de buenas intenciones que de aprobarse la reforma puede llegar al fin que ustedes quieren, pero mientras tanto es imposible colaborarle a estos hospitales, a Caprecon, a los hospitales públicos para que saneen un poco sus deudas. O sea, no se va a hacer absolutamente nada de aquí para allá. ¿No hay alguna alternativa? Tenemos una solución transitoria que le va a inyectar al sector 120.000 millones de pesos en las próximas semanas para pagarle algunas de esas deudas a los hospitales, para que los hospitales tengan, digamos, un alivio. Pero 120.000 millones de pesos es un porcentaje pequeño frente a la totalidad del problema. El problema son 2 billones de pesos. Para resolver el problema completo, integral, necesitamos la ley, necesitamos una reforma, para que los hospitales puedan tener un nuevo comienzo, después de sanear su situación. Si no saneamos a los hospitales, el sector de la salud no va a funcionar, por bien que estructuremos las nuevas reglas de juego. Necesitamos sanear la situación de los hospitales, que no haya más enfermeras, médicos, especialistas
en los hospitales que trabajan sin que les llegue su sueldo. Eso no, bajo esa premisa no puede funcionar bien el sector de la salud. Necesitamos resolver el problema de los hospitales y para hacerlo necesitamos esta ley. Luis Eduardo Maldonado. Ministro, ¿sin reforma se muere la salud de los colombianos? Como bien lo ha dicho el ministro de Hacienda, la reforma nos da los instrumentos que hoy no tenemos, o por lo menos no los tenemos plenamente, para lidiar con lo que yo en otros escenarios he llamado una quiebra sectorial. El ministro de Hacienda hacía referencia a una experiencia que vivió en Puerto Asís el día sábado. Yo viví una parecida, no personalmente, pero el viernes en la tarde recibí llamadas angustiadas del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, que está pasando por una situación que yo diría es incluso más difícil que la que se está viviendo en Puerto Asís. Entonces tenemos aquí un problema muy urgente, tenemos 120.000 millones de pesos en la subcuenta de garantías del FOSIGA, que nos permite hacer un alivio temporal, pero sin los instrumentos contemplados en la reforma va a ser muy difícil, por no decir imposible, lidiar con una crisis de esta magnitud. Quisiera hacer una claridad aritmética, dijéramos, para todos, porque aquí a veces, dijéramos, estamos manejando cifras muy distintas y eso genera un poquito de confusión en la opinión pública. Se ha mencionado una cifra que ustedes de pronto han oído en diferentes escenarios de 14 billones de pesos, como la deuda total del sistema con el sector hospitalario público y privado. Esa cifra de 14 billones de pesos tiene en cuenta los flujos corrientes de recursos. Esto es, si se generó una factura el día de ayer por un servicio prestado, ya se considera parte de la deuda. Por lo tanto, allí no es que tenemos que hacer el énfasis. Si uno va depurando esta situación y mira cuáles son las deudas que tienen, dijéramos, más plazo, de mayores de 180, mayores de 360 días, y nos concentramos sobre todo en aquellas EPS liquidadas y en Caprecón, donde están los problemas más acuciantes, se llega a la cifra de 2 billones de pesos que menciona el ministro de Hacienda y es donde tenemos que poner el énfasis. No va a encubrir las deudas de algunas de las EPS que puedan transformarse en gestores y que puedan fortalecerse patrimonialmente y que por lo tanto el Estado no tiene que asumir, sino de aquellas donde tenemos que poner el énfasis. Entonces yo creo que ahí es importante para la claridad de todos, porque a veces se mencionan unas cifras de un lado, otras cifras del otro. Esa cifra de 2 billones es un cálculo aproximado de los recursos públicos que se necesitarían para resolver los problemas de las deudas, llamémoslas impagables hoy en día en el sistema, y para salvar no a las EPS, como se ha dicho equivocadamente, sino a los hospitales, su gran mayoría la red pública de hospitales, pero también pondríamos el énfasis en la red privada, donde también hay deudas muy grandes. Dos últimas preguntas, periodista CNMI. Ministro, el florero de Llorente con los hospitales públicos fue el tema de la integración vertical. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Porque pues les preocupa las deudas, pero para ellos dicen que es el fin, el tema de la integración vertical permitiéndole a las EPS hasta el primer nivel. A los pacientes, ministro de Hacienda, ¿le molesta el tema que usted explicó y dice que el derecho va hasta donde la sostenibilidad fiscal alcance? ¿Qué va a pasar? ¿Es eso cierto? O sea, si no hay plata en la nación, entonces no hay derecho a la salud. Y ministra, lo del sistema de residentes, ¿las universidades se comprometieron a más cupos? Bueno, entonces, si quiere respondo yo la primera pregunta, la mitad de la segunda, y le doy la otra mitad al ministro de Hacienda, y ya la ministra de Educación responde la tercera. Entonces respondo la primera. Sobre el tema de integración vertical, también para seguir haciendo énfasis en un punto que hemos enfatizado una y otra vez, y es la apertura del diálogo. Ese es un debate, y lo dije yo en el Senado cuando se aprobó la ley hace apenas 2 o 3 semanas, y lo vuelvo, repito, es un debate abierto todavía en un tema muy álgido que confronta intereses poderosos en este sector, pero es un debate que no hemos cerrado todavía. Hay una preocupación en los hospitales públicos con la integración vertical como fue aprobada, esto es hasta los niveles básicos y primarios, y hubo, yo creo que desinformación también al comienzo, porque se dijo que la reforma no contemplaba un porcentaje obligatorio de contratación con la red pública. Ese porcentaje está allí, es el 60%. Yo he hablado con unos hospitales donde ellos dicen que se debería hacer claridad y que ese 60% debería exigirse también de manera explícita para los primeros niveles, no tenemos ningún problema.
Yo creo que se puede decir, ese 60% de contratación obligatoria con la República se puede hacer obligatorio al interior de cada nivel, para los primeros, segundos y terceros niveles, y creo que con esa claridad ya no habría en los hospitales públicos ninguna preocupación. Pero yo reitero lo que dije hace un minuto, en ningún momento nuestra intención ha sido acabar con la República o perjudicar a los hospitales públicos, todo lo contrario. Sobre el tema de sostenibilidad, este es un debate que no ha estado circunscrito a este proyecto de ley, y es un debate que tuvimos incluso con el ministro de Hacienda, cuando se aprobó el proyecto de ley estatutaria. Y allí se aprobó ese artículo sobre sostenibilidad fiscal, y yo quisiera reiterar dos cosas. La primera, que el artículo lo que dice es que la sostenibilidad fiscal debe de alguna manera consultar lo que dice la Constitución, y la Constitución es bastante clara y explícita al respecto cuando dice los derechos fundamentales no se subordinan a la sostenibilidad fiscal. Y segundo, si ustedes leen la ley estatutaria, es bastante clara cuando dice todos los principios enunciados, que son más de 20, tienen exactamente el mismo peso. En ningún momento se está diciendo esos principios que aparecen allí. Dentro de ellos está el acceso, por ejemplo, a los medicamentos de alto costo, van a estar subordinados a la existencia o no de recursos fiscales. En ningún momento hemos dicho un juez de la República va a poder negar una tutela alegando temas de sostenibilidad fiscal. Sobre eso hicimos claridad cuando se debatió la ley estatutaria y la seguiremos haciendo. Tenemos que sí tener un sistema de salud coherente, un contrato social coherente, como lo he llamado yo en diversos escenarios. Esto tiene que haber una correspondencia mínima entre los recursos que existen para financiar el sistema y lo que estamos ofreciendo. Por eso hemos planteado en la ley ordinaria un mecanismo de priorización que trata de mantener esa coherencia. ¿Cuál es la respuesta en términos de lo que es la preocupación para un padre o madre de familia en Colombia? Muchas veces, cuando tienen un hijo con una condición que requiere atención médica, van a la EPS y la EPS les dice, mire, ese tratamiento, procedimiento o medicamento no está incluido en el POS. Por lo tanto, usted tiene que buscarlo a través de una tutela, en el llamado no POS. Eso le pasa a millones de colombianos a diario. Con esta reforma, más tratamientos, más procedimientos y más medicamentos frente a los que tenemos hoy van a ser de acceso automático, directo, para los colombianos. Es decir, el plan de beneficios va a ser más amplio, y va a ir creciendo en el tiempo en función de nuestras capacidades fiscales. Pero de entrada va a ser más amplio para que millones de compatriotas que se tienen que enfrentar con una realidad día a día, y es que el tratamiento que requieren no está incluido en el POS, no tengan que irse por esa vía engorrosa, compleja, dispendiosa de la tutela, sino que esté ese tratamiento ya incluido en el plan de beneficios. Los colombianos todos ganamos con esta reforma, porque vamos a tener un plan de beneficios, una cobertura más amplia a la que tenemos hoy en día. Y con el tiempo, ese plan de beneficios va a ir creciendo, en la medida en que los recursos aumenten. Esa es la sostenibilidad, eso es lo que quiere decir ese concepto. Pero la realidad es una y clara, no más rechazos porque los tratamientos no están en el POS, más bien reglas claras, donde se sepa exactamente qué está incluido, hay más medicamentos, tratamientos, procedimientos incluidos, y por lo tanto los colombianos vamos a tener acceso directo a los médicos y a la salud. Eso es lo más importante de esta reforma. Bueno, yo quiero decirles que para el sector educativo está totalmente comprometido nuestras universidades con crear nuevos cupos de especialistas en nuestro país, porque estamos convencidos de que se requieren, de que hay carencia de especialistas en algunas áreas,
del conocimiento, porque somos conscientes de que en algunas regiones de Colombia no existen especialistas y ello, por supuesto, está afectando una adecuada prestación del servicio de salud en algunas especialidades y en algunas regiones. Por eso hemos venido trabajando de la mano del Ministerio de Salud, y yo aquí quisiera hacerle un reconocimiento al señor Ministro de Salud, a su viceministro y a todo el equipo del Ministerio de Salud, porque han generado todos los espacios de diálogo, de discusión con todo el sector educativo. Hemos tenido múltiples reuniones con los rectores de las universidades, con los decanos de las facultades de medicina, con ASCOFAME, con ASCUN, en fin, con los diferentes representantes del sector educativo para juntos encontrar las soluciones que requiere nuestro país para fortalecer la formación del talento humano, esos médicos, esos especialistas que requieren todos los colombianos. Igualmente convinimos con el Ministerio de Salud que debemos hacer un estudio muy profundo de cuáles son esas necesidades específicas, en qué especialidades es que se requieren esos mayores cupos, en qué regiones, para de esa manera entrar a revisarnos nosotros al interior de nuestras instituciones de educación superior y ver conjuntamente con el sector salud cómo generamos esos cupos adicionales. Otro de los compromisos que hemos adquirido es entrar a revisar también la relación que existe y la forma como funcionan los diferentes convenios de docencia-servicio, que son absolutamente vitales para la formación del talento humano, particularmente de los especialistas, y lo que debemos buscar, por supuesto, es lograr un mejor desempeño de los residentes en este proceso de formación para que los colombianos tengan mejor un servicio de salud. Y lo que sí les puedo garantizar es que por cuenta de ampliar la cobertura, ampliar los cupos, no vamos nosotros a ir en desmedro de la calidad de la formación de nuestros especialistas. Y hemos convenido también con el Ministerio de Salud a hacer una revisión también de todo el sistema de aseguramiento de la calidad para fortalecer todo nuestro sistema y así garantizar los mejores profesionales, los mejores especialistas en el sector salud para que le den la mejor atención posible a todos los colombianos. Doctor Aurelio, ¿quiere complementarla? No, yo creo que es importante aclarar lo siguiente, para el full. Este gobierno recibió un sistema de salud en cuidados intensivos. Durante estos años hemos hecho todo lo posible por mantener el sistema vivo, pero la cura real al sistema de salud está en esta reforma. Seguramente no curará todos los males que están hoy involucrados en el tema de la prestación del servicio de salud, pero sí está la cura a muchos de esos males en esta reforma y por eso es importante su aprobación. Las críticas dicen que la reforma es mala y ustedes han oído los ejes fundamentales y quiero simplemente reiterarlos para ver qué tan mala en la lógica le parece a uno. El primer tema es el tema financiero y lo que ha dicho el ministro de Hacienda, el ministro de Protección Social, es que sin esta ley podrían quebrarse los hospitales y los entes prestadores del servicio de salud. Entonces va hablando de salud, el tema de sanidad. Se van a sanear las deudas con los hospitales y de una vez, al hacer esta operación, se salvan muchas de las prestadoras del servicio, de las EPS que hoy deben a esos hospitales públicos. Ese es el primer punto. Yo no veo nada distinto a buenos aspectos y buenos augurios para la prestación del servicio y por el contrario, ante la no aprobación, la posibilidad de que se quiebren estos hospitales. El segundo punto era la formalización o es la formalización de los prestadores de servicio, los funcionarios que trabajan hoy en los hospitales y esa formalización pues trae todos los beneficios que representa esa figura. Y al mismo tiempo está el tema de los especialistas que le da una oportunidad a quienes estudian medicina y se les hace casi imposible lograr un cupo para hacer su especialización en Colombia. Y por el otro lado, la posibilidad de que una persona que solicita una cita con un especialista no tenga que esperar 3 o 4 meses porque va a haber más especialistas a disposición en la prestación del servicio de los colombianos. Ese es el segundo punto que hace relación al tema de formalización y especialistas.
no le veo hasta ahí desde el punto de vista lógico ningún aspecto negativo a la reforma. El tercero, ampliación de cobertura. Hoy gran cantidad de colombianos tienen que acudir a la tutela, no es que estemos en desacuerdo con la tutela, queremos es que tengan que acudir menos a esa figura porque al ampliar la cobertura tendrán la posibilidad de que unas enfermedades que no están incluidas hoy formen parte del sistema. Esto agilizará los trámites, dará un servicio más justo para los colombianos. Ese es el tercer punto. Y el cuarto eje, que es el más discutido, es si el sistema nos parece tan bueno hoy, entonces mejor no lo reformemos, que eso es lo que están diciendo en la calle. No, el sistema tiene graves fallas y por eso hay que entrar a hacer una reforma estructural a cómo se está prestando el servicio hoy para los colombianos. Y el marco de estos 4 puntos es uno solo. El objetivo es el pueblo colombiano, no hay objetivo distinto. Y por eso todo el gobierno va a estar directamente involucrado en este proceso, en lo que falta para la aprobación de la reforma, que consideramos que es fundamental y traerá grandes beneficios para el pueblo colombiano. Última pregunta, Anela Arboleda. Ministro, el Congreso en reiteradas ocasiones ha dicho que no van a votar, algunos congresistas, claro, porque hace falta compromiso del gobierno nacional. Aquí ya hay 4 de los ministros y todo suena perfecto y maravilloso. ¿Qué es lo que hace falta para que efectivamente el Congreso la apruebe y la saque a flote? No, es que el cuento del compromiso era puro cuento, porque cuando estábamos en Senado tramitando el proyecto, decían que es que el ministro estaba solo y mientras tanto, tanto el ministro de Hacienda como el ministro del Interior estaban en reuniones en distintos sitios a la plenaria del Senado para buscar socializar el proyecto y lograr, como se logró al final, la aprobación del proyecto. Entonces, falta de compromiso del gobierno no ha habido, ninguna, ni en el trámite en el Senado, ni en el trámite previo para la, digamos, para la estructuración de esta reforma. ¿Qué dificultades hay ahora? Pues que el Senado de la República tuvo 8 meses para la discusión y que en la Cámara solamente tenemos en este momento, digamos, en términos muy extensos, 2 meses. Esa es la dificultad real que hay en la discusión, pero creemos que esa discusión pública que se hizo a lo largo y ancho del país en estos 8 meses anteriores van a servir para perfeccionar o mejorar aún más el proyecto y vamos a ver hasta dónde podemos llegar en la aprobación del mismo de aquí al mes de diciembre. Finalmente, señor Ministro de Salud. Bueno, yo quisiera, y este es otro full, Aurelio, que no es una frase mía, es una frase del ministro de Hacienda en uno de los primeros presentaciones públicas que tuvimos, que ha sido de alguna manera una guía, un principio que nos ha guiado desde el comienzo, y es que esta no es una reforma para los agentes, es una reforma para la gente, para lo que llama el doctor Aurelio el pueblo colombiano. Por eso ustedes pueden ver en la calle que hay algunos de los agentes protestando. Siempre tuvimos desde el comienzo esa guía, queremos beneficiar a la gente, la oportunidad, la calidad, el acceso de los servicios. Se ha mencionado aquí el tema de la tutela, yo voy a tratar de ser sintético, ya llevamos mucho tiempo, de darles 6 ejemplos de cómo esta reforma podría mejorar a la gente, a los colombianos. Y son ejemplos tomados de esa etnografía de todos los días, de lo que hizo el ministro en Puerto Asís, del diálogo permanente que tenemos con todos los ciudadanos. El primero tiene que ver con la afiliación. Como ustedes bien saben, la reforma está concentrando en salud mía el tema de la afiliación, que ya no lo van a poder seguir haciendo las EPS. Hoy en día es imposible para un colombiano, casi imposible, ustedes de pronto lo han vivido, muchos de los colombianos que nos están viendo y oyendo lo han vivido, cambiarse de EPS. Yo estoy en una EPS muy mala, no me gusta, o liquidaron en la que estaba. Trato de ir a una y a la otra, toco la puerta, me la cierran en las narices. Con la reforma los colombianos podrán cambiarse de EPS y podrán irse hacia las EPS mejores y podrá por primera vez en la historia, después de 20 años de la Ley 100, existir un mercado de verdad que permita, vuelvo y repito, a la gente irse hacia los gestores, así se van a llamar y van a ser distintos, que funcionen. Y eso es una innovación grandísima. Segundo, lo hemos dicho una y otra vez, los enfermos crónicos, los enfermos de cáncer, que hoy tienen que todos los meses poner una tutela para acceder a su medicamento, no van a tener que poder hacerlo. Vamos a ampliar el plan de beneficios para incluir esos medicamentos de manera sustancial. Tercero, no se ha enfatizado, pero fue un punto importante que surgió en la discusión en el Senado,
y es que los pensionados, o la gran mayoría de los pensionados, el 80-90%, ya no tendrán que pagar copagos y cuotas moderadoras. Allí hay un beneficio directo para la gente también, que tampoco se ha enfatizado en la discusión pública. Cuarto, con lo que vamos a hacer en el tema de la vigilancia a los gestores de servicios de salud. No va a pasar algo que pasa todos los días en Colombia. Llega una persona a un puesto de salud de primer nivel, lo tienen que remitir a un hospital de mayor nivel de complejidad. No pueden hacerlo porque la EPS dice no tiene la red abierta. Eso nunca va a pasar. Si hoy en día no tiene la red abierta, no va a poder funcionar y vamos a tener un control estricto sobre las redes de las EPS. Quinto, esa otra persona pasa lo mismo. No puede ir al mayor nivel de complejidad porque dicen la EPS no le ha pagado al hospital, ni a uno, ni a otro, ni al siguiente. Con lo que queremos hacer en el tema financiero y consolidar la salud de los hospitales, esto no va a pasar nunca más. El tema de los especialistas. Cuando hacemos las encuestas, y el Departamento Nacional de Planeación ha hecho varias recientemente, hace una cada año, la queja más recurrente de los colombianos es la oportunidad de las citas con especialistas. Lo que queremos hacer, y ya lo reiteró la ministra, es ampliar la oferta de especialistas en Colombia para que una tercera parte de los colombianos no se siga quejando de manera sistemática y nos siga diciendo no podemos acceder con la oportunidad requerida a los especialistas. Perfecto. En varias de las visitas que hemos hecho a Colombia, en zonas rurales sobre todo, ya para terminar de una vez por todas, nos han dicho, mire, las EPS se quedan en la cabecera municipal, nunca llevan medicamentos a las diferentes veredas y centros poblados. Nosotros vamos a hacer un seguimiento estricto, le vamos a pagar por resultados a las EPS y nunca impunemente van a poder hacer lo que hacen hoy en día. Esto es, entre otras cosas, no llevarle medicamentos a los habitantes de las zonas distintas a los centros poblados, como lo hacen hoy en día. Así podríamos seguir la lista, pero yo creo que con estos ejemplos es suficiente para volver sobre el full, una reforma para la gente, no para los agentes. Algunos de los agentes se seguirán quejando y nosotros seguiremos pensando en la calidad, el acceso y la oportunidad de los servicios de salud para todos los colombianos.